Y vos que, Sí. te quiero ir un poquito a lo personal, vos que estás todo el tiempo, primero, ¿qué te mueve ir a cubrir guerras más allá del trabajo en sí? Tengo varias preguntas con respecto a si tenés miedo o no. ¿Cómo haces? ¿Dónde parás? Hola, ¿qué tal? Vengo a cubrir una... Digo, yo voy a cubrir la Sí. NBA, llego, me dan una credencial, voy a un hotel, sé dónde tengo que ir, voy no, voy a un estadio donde sucede el evento. ¿Cómo se cubre periodísticamente una guerra? ¿Llegás? ¿A dónde vas? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué no tenés que hacer? ¿No tenés miedo que te pase estar en el lugar que no sea el indicado? Digamos, ¿cómo es que se maneja uno en situación de guerra? Bueno, me estás haciendo muchas preguntas todas Sí, ya juntas lo y sé, muy aprovecho la complejas vez que para cuando responder. pregunto, pregunto fuerte, así vos respondés largo y tendido y yo me tomo te escucho atentamente. Eh, Esto empezó hace muchos años y creo que tiene que ver con historias personales. Yo siempre cuento que soy la nieta de 4 abuelos que no conocí, pero unos vinieron del Líbano, que fueron perseguidos por el Imperio Otomano por ser cristianos, vivían en la montaña y eran cristianos maronitas, y otros abuelos que vinieron de España, de Asturias, por la guerra civil. Y en este momento serían refugiados. Entonces yo viví sin conocerlos las historias de esos abuelos y creo que me motivó de tal manera, y también creo que tiene que ver con cuestiones personales, con lo que vos crees, con tus creencias, con tus valores, con lo que querés hacer, aunque como yo hago periodismo no es como lo tienen que hacer los demás, es como lo hago yo, cada uno lo hace de manera personal y su ética profesional va atada de la ética personal, como siempre digo, y no vas a una guerra y... Ay, tengo acá, por ejemplo, este carnet de prensa, de A ver, pres. espera que Esto no ampliemos, me salva la vida. espera que Renato, nuestro director, que está cumpliendo 50 jóvenes años, está intacto Claro. en el día de hoy. Felicidades, Mabru. Bien, Así. Renatito, feliz cumpleaños. No, pero Hay un así, carnet así, de así. prensa. ¿Eso quién te lo da? ¿El gobierno del país que vas? Esto lo da... No, esto es la Federación Internacional de Periodistas, es una la tenía por coincidencia aquí, es una de las acreditaciones más importantes que se dan a nivel internacional. Y si vos vas a una zona de conflicto y presentás esto, quizás en algún lugar, si es gubernamental, pero generalmente no funcionan los lugares gubernamentales o los ejércitos regulares en una zona de conflicto. Si voy a entrevistar a alguien del frente al-Nusra, no le voy a presentar la acreditación de prensa, ni esta, ni esta. O sea, nos convertimos en blancos móviles. ¿Cómo hacemos? Es un trabajo que se va haciendo muy de a poco, además uno empieza a conectarse, empieza a ser parte de lo que se denomina, como denominaron los grandes corresponsales de guerra españoles, partes de la tribu, y si llega alguien primero es el que le indica al otro cuál es el fixer. El fixer es el traductor y el chofer. Claro. Zonas seguras no hay, Leo. Es imposible. Quizás tampoco vayas a un hotel, porque cuando vas a un hotel, ya la CNN, Al Jazeera, el New York Times, el Washington Post o los grandes medios han ocupado toda la... no sé, todo el alojamiento con sus grandes equipos. Entonces puedes dormir en una bañera por 50 euros, en el piso, con un montón de compañeros, puedes dormir al aire libre. O sea, es tan complejo, depende del conflicto. Si el conflicto es en Latinoamérica, por ejemplo, si voy a cubrir las FARC, es una cosa en específico. Si vas a cubrir algo en Medio Oriente, también depende del país, porque todo es el Gran Medio Oriente o Medio Oriente y África del Norte, y sin embargo es un mundo virtual, porque cada país es absolutamente diferente. Claro. ¿Y te Y gusta? no sé si me gusta. ¿Qué pregunta que me hiciste, Leo? Sé que lo tengo que hacer, es lo que yo elegí hacer. Entonces te Yo gusta. elijo hacer esto. Y me parece que tiene un sentido, entonces me gusta. Claro. Me gusta porque si no me sentiría... Me está sordando la terapia, Leo.
No te preocupes, me lo dicen seguido, no te preocupes. No, pero a veces sí, las preguntas sencillas, de la vida, nada, te van a ver al periodista, pero las preguntas sencillas de la vida, como esta, ¿te gusta? ¿Sos feliz? ¿Te hace bien? ¿Qué sé yo? ¿La pasás bien? Por ahí, viste, uno está tan metido en lo que tiene que decir, en lo que tiene que hacer y cómo tengo que salir, qué sé yo, que después decir, pará, ¿me gusta o lo estoy haciendo por inercia, o lo estoy haciendo porque me dijeron, o lo estoy haciendo porque lo elegí, pero ya no sé si me gusta? Varios temas. No lo hago por inercia, no lo hago porque alguien me dice que lo tenga que hacer. Siento que tiene un sentido hacerlo. Imagínate si no estuviera, que nos está pasando muchísimo, sobre todo en los últimos entre 10 y 5 años, secuestran periodistas constantemente. Me enfrento al secuestro de mis compañeros, a los asesinatos, a las decapitaciones, pero si no estuviésemos ahí, y sé que está planificado que no estemos ahí, porque si no estamos ahí, no se puede contar la historia. Y esto no es poético, ni es a lo Hemingway contar la historia. Quizás a mí me hubiera gustado. Sí, yo tenía como sueño contar la historia y muchos de nosotros queríamos ir a contar la historia porque creíamos que íbamos a cambiar el mundo a los 20 años. Sin embargo, no solo eso, sino que ves que las cosas cada vez están peor. El perfeccionamiento de la guerra, cómo se planifica, cómo mueren más seres humanos, cómo se viola el derecho internacional humanitario, cómo no solamente esto no solo implica que no me sirva, aunque sirva en algunos casos, sino que nos convirtamos en blancos móviles. El periodista se convierte en un enemigo en una guerra, porque estás denunciando las matanzas, estás denunciando la opresión, la injusticia, las muertes. Entonces, aquel periodista que hace su trabajo seriamente, por eso yo hablé de la ética personal atada a la ética profesional. Hay gente que va y miente. Hay muchas falsas noticias, hay operaciones de información, se responden a determinados medios, se responden a determinados intereses políticos y económicos. Y Karen, entonces hay mucho para hablar, Leo, sobre eso. ¿Te da miedo morir en la guerra como periodista? ¿Has visto morir a otros compañeros? ¿O en el momento que estás ahí, como quien dice, jugando el partido, no hay ni tiempo de pensar en vivir o morir? Quedó frisada en una pregunta. Es que la pregunta fue muy buena, Leo. Era una segunda pregunta muy buena. La pregunta fue muy buena. Bueno, Diego, todo tuyo. Generás ese tipo de cosas. Te pagamos para baches. No, algo que decía Karen recién, que tiene que ver con lo que es la Líbano en sí, que hablaban de la Suiza, de la París, de Medio Oriente, era algo que yo también decía al principio. Nosotros tenemos como referencia de hace ya varios años, escuchar la palabra Beirut y te imaginás sinónimo de destrucción. Y eso tiene que ver con una construcción de las últimas décadas, que no siempre fue así. Y el contraste, de hecho, cuando uno ve fotos, por ejemplo, de lo que era Beirut o el Líbano en 1940, 1950, y ve cómo está en el día de hoy, realmente es impresionante ese contraste cuando ves las dos fotos juntas y que te da como una cabal dimensión de que las cosas se han complicado y se han desmadrado en muy poco tiempo en términos históricos. Hay un peliculón del Líbano, que no me acuerdo el título ahora, parezco mi tía Beta, que nunca se acordaba ningún título, pero en peliculón que habla de ese contraste. ¿Llegaste a escuchar esa extraordinaria pregunta que te hice antes del corte o no? No, justo se cortó. Algo con el miedo me parece que tuvo que ver, o algo de la muerte. Y es una de las últimas que te hago. ¿Me la podés repetir? Porque no lo escuché. No, eso, si tenés miedo, si es tanto el trajín de estar ahí jugando el partido, la batalla, qué sé yo, si hay tiempo para pensar, y si tenés miedo de morir, o has visto a algún compañero morir haciendo la labor periodística en la guerra. Mira, yo creía antes que no tenía miedo, lo cual no tener miedo es un signo de insalubridad mental o insanidad mental. No, sí, al final descubrí que tenía muchísimo miedo, por eso después tuve estrés postraumático de guerra, o lo que se llama estrés traumático de guerra, que eso se tiene mucho en consideración, porque lo que vos ves, Leo, y lo que ves es tan terrible,
que no lo podés terminar de procesar, no lo procesa ni tu cabeza ni tu corazón. Claro. Llegan momentos que no podés entender cómo los seres humanos, nosotros como humanidad, podemos ser capaces de hacer lo que se hace en una guerra. Afortunadamente tengo miedo, pero ¿qué hago? Gestiono el temor, porque si no me dedicaría a hacer otra cosa. Pero después las consecuencias cuando regreso es cuando tengo que lidiar con ese miedo. Pero sí, lo que siempre tuve claro es que me podía enfrentar a la muerte, a la cual no le tengo miedo porque por una creencia personal. Creo que es una continuación de la vida, eso es un tema súper personalísimo. Sí le temo a otras cosas, le temo a la crueldad del ser humano, le temo a cómo matan a alguien y lo vuelven a rematar. Le temo a nuestra propia esencia humana, porque se ven los actos de amor más inconmensurables que se puedan imaginar y se ven los actos más atroces que se puedan imaginar. Sí. Y no he tenido que escribir la despedida de compañeros como Mary Colvin en Siria y en Libia en el año 2011, de 2 compañeros que murieron en un lugar que se llamaba Misrata. Me tocó escribir cómo los conocí. Es terrible tener que escribir la muerte de un compañero. O es terrible cuando sabes que un amigo que querés mucho o un colega, porque y sí te estás enfrentando. Entonces yo digo, no le tengo miedo a la muerte, pero cuando sucede ese asesinato o sucede eso, lo que sea que haya sucedido en ese contexto, ahí sí algo pasa muy fuerte. Bien, Karen. Porque te enfrentas a la muerte todo el tiempo en el tema y por todo, pero nada, yo lo único que, si me permitís, es que la guerra no es un entretenimiento. La guerra es el infierno creado por el hombre. Lo digo siempre y siempre lo voy a reiterar. No tenemos ni idea nosotros aquí lo que es una guerra, afortunadamente, y todo lo que tenemos y todo lo que hay que valorar. Así que bueno, gracias, Leo. Pero era eso lo que quería decir. Muy bien. Ha sido un placer conocerte, Karen. Nos vemos pronto. Si hay más novedades. Gracias y un placer escucharte. Un beso enorme. Igualmente, gracias a todos. Karen Marón, que es corresponsal de guerra. Gracias, Dieguito, a vos también. Y como dicen mis amigos muchas veces de boicot con respecto a nuestra lucha con los animales y demás, hago una asociación de todo y yo sí creo lo que está diciendo ella es tal cual. Nosotros los humanos que nos llenamos la boca somos la especie en peligro de extinguirlo todo. Nosotros somos los que vamos a extinguir todo. Nosotros no tenemos extremos. O sea, el humano puede hacer la maldad y la crueldad más grande del mundo y a la vez venir otro atrás y tener el corazón lleno de amor más grande del mundo. Vivimos en esos extremos que son un espanto a veces, para un lado y para el otro. Es terrible, es terrible. Bueno.